Buen día, mi nombre es Débora Viteri y el día de hoy voy a estar hablando sobre las citas dentro de las normas APA. Como bien sabemos, las normas APA se utilizan para la redacción de un documento. Las citas en las normas APA son fundamentales en la escritura académica. Esto nos permite dar el crédito a las fuentes que utilizamos. Este sistema utiliza un método llamado autor-fecha. Esto nos permite identificar las referencias en el texto y las listas de referencia. Las citas APA ayudan más que todo a lo que es el plagio dentro de el documento y nos proporciona una claridad para que los lectores puedan localizar las fuentes originarias, garantizando la integridad y el rigor de este documento académico. Dentro de las categorías que tenemos en las citas encontramos la cita narrativa y la cita parentética. Se destaca la cita narrativa en el pensamiento o posición específica del autor, y la cita parentética, como su nombre lo dice, todo es entre paréntesis y hace referencia a una idea en la cual el autor tiene un papel secundario. La cita narrativa hace énfasis en lo que es el autor, pero la cita parentética hace énfasis directamente en el texto. Para poder nosotros hacer la cita narrativa, tenemos que poner la fecha entre paréntesis y poner el autor, que incluye la redacción en el párrafo. Y dentro de la cita parentética, como se mencionó, todo debe ser entre paréntesis, los datos del autor, las ideas y la fecha de publicación. Los tipos de citas se clasifican en cita textual y cita directa o también llamada parafraseo. Se remota más en la información que se ha dado, expresados de otros autores, y se parafrasea, pero con sus propias palabras, esto manteniendo el sentido de originalidad en el texto. Como podemos visualizar aquí, los tipos de citas se dividen en textual y parafraseo. Dentro de la textual tenemos la cita corta y la cita larga. La cita textual. La cita textual hace referencia a extraer fragmentos de una fuente externa. Esto incluye una definición precisa de lo que son los datos numéricos o la idea memorable del autor. Para poder citar esto, se necesita el apellido del autor, el año de publicación y las páginas en las que se obtuvo la información. Dentro de la cita corta, es fundamental que utilicemos menos de 40 palabras. Esto se tiene que poner entre comillas y sin cursiva. Esto también se debe incluir lo que es un punto al final de la oración que incluye la cita. Como podemos ver aquí, este es el ejemplo de cita corta en narrativa y este es el ejemplo de cita corta en parentética. Como su nombre lo dice, todo va entre paréntesis y se utilizan las comillas. En la cita larga es lo contrario. Se utiliza más de 40 palabras aparte del texto. Se debe utilizar una sangría a la izquierda y el párrafo debe estar en 1,27 centímetros, sin comillas. Se conserva lo que es el tamaño de la letra y el interlineado y se representa en bloque, sin marcas de límite en la extensión. Igual se debe poner un punto antes del paréntesis. Aquí hay un ejemplo de cita larga narrativa y un ejemplo de cita larga en parentética. Enfocándonos en lo que es el parafraseo dentro de las citas, es básicamente utilizar las ideas de otro autor, pero expresadas con nuestras propias palabras. Básicamente una reelaboración de la información que se transmite del autor utilizando sinónimos, pero tomando en cuenta que no debe de desaparecer la idea original del texto. En estas citas es necesario incluir lo que es el apellido del autor y el año en publicación en el que se ha realizado este documento. Como podemos ver aquí, hay un ejemplo de parafraseo en narrativa y un ejemplo de parafraseo en parentética. Las reglas según el número de autor es fundamental. Este sistema, que se dijo al comienzo que es un método de autor-fecha, presenta algunas variaciones dependiendo del tipo y la cantidad de autores.
Se puede mencionar cuando hay un solo autor, los dos apellidos. Y si la fuente original del autor une sus dos apellidos con un guión en la citación, se debe mantener igual, como podemos ver aquí. Hay que tomar en cuenta que en todas las reglas de numeración de los autores, la fecha de publicación va entre paréntesis si es en narrativa y va todo entre paréntesis si es en parentética. Los números de los autores. Cuando son dos autores, por lo general en la fuente se debe poner la letra I por separación para mantener los dos apellidos y que no existan confusiones. Esto se debe hacer tanto en la cita narrativa como en la parentética. Cuando hay tres o más autores, se debe utilizar las letras E, T, A, L, que significa y otros, desde la primera citación. Y cuando hay tres o más autores en la fuente de fuentes diferentes pero en igual año, se debe escribir o se debe citar hasta el apellido que se hace diferencia en las fuentes, como podemos ver aquí. Con eso podemos evitar la ambigüedad. El autor corporativo. En el caso de los autores corporativos es un poco diferente, ya que se utiliza el nombre de la corporación en vez de los apellidos. Cuando esta corporativa no tiene siglas, se utiliza el nombre completo del corporativo para poder citarlo. Pero caso contrario, si tiene siglas, la primera vez que se cita, se debe poner el nombre completo y entre paréntesis la sigla, uniendo obviamente la fecha de publicación, como podemos ver aquí. Otras situaciones en las que nosotros podemos utilizar las citaciones dentro de las normas APA es cuando hay dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Esto se debe tomar en cuenta y se debe ordenar de manera alfabética los nombres o apellidos de los autores de acuerdo al orden de aparición en las listas de referencia, utilizando un punto y una coma para separar cada una de las citas. Cuando hay una cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación, se debe incluir lo que es las letras de manera alfabética, ordenada la A, la B, la C, la D, pero con el mismo año de publicación. La cita del mismo autor con diferente año es lo contrario. Se indica lo que es el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes, pero se debe dividir con un punto y una coma. Y fundamental, esto debe ser de manera cronológica. Las citas con diferentes autores, pero que comparten el mismo apellido, se debe tomar en cuenta que, para que no exista ninguna confusión, se debe poner la inicial del nombre de cada autor para así poder lograr diferenciarlo dentro de la cita. Como podemos ver aquí, esta es en narrativa y la otra es en parentética. Cita de fuentes con distinta fecha por redacción o traducción. En estas citas, en ocasiones encontramos más fechas en una misma fuente. Entonces, principalmente son en los libros, pero se han basado en diferentes, por ejemplo, fecha de reimpresión, fecha de reedición o traducción. En este caso, más que todo, nos debemos de enfocar en lo que es las dos fechas en las que sea reimpreso, reeditado o traducido. Cuando utilizamos esto, tenemos que incluir lo que es el apellido y entre paréntesis poner las fechas separando de una barra oblicua. Esto nos va a ayudar para poder diferenciar, pero juntar las fuentes principales que hemos utilizado para poder elaborar nuestro documento académico. Esto ha sido todo con respecto a la explicación dentro del parafraseo y diferentes citas en diferentes situaciones al momento de elaborar un documento. Tener en cuenta que las normas APA se deben realizar de manera
específica, no se puede editar y se debe respetar los reglamentos dentro de la citación. Muchas gracias por su atención.